Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro segmento de química. Como siempre, quien les acompaña, Wellington David Félix. En el día de hoy vamos a estar desarrollando un tema que es muy importante para el análisis y el entendimiento de muchos aspectos en el área de química, y es el tema de enlace iónico. Es importante también que usted tenga claro, antes de nosotros entrar en materia, que muchas de las cosas que hoy día el ser humano puede hacer uso de diversos materiales, de tener algunas facilidades en su trabajo y de garantizar quizás nuestra propia supervivencia, es gracias a los desarrollos y avances conocidos sobre los enlaces químicos, su naturaleza, cómo se da y cuál es el papel que viene a desarrollar. Por eso es que, de cierta manera, mucha gente no comprende eh, estos aspectos de la química, porque es una ciencia que no es compleja, dentro del sentido de que si usted la entiende paso a paso, no va a tener ningún tipo de problema. Pero vamos a ir al punto, que es el enlace iónico, y para eso vamos a desarrollar algunos aspectos teóricos que usted tiene que tomar en cuenta para entender este apartado. Bien, aquí tenemos ya lo que es una base teórica para que usted comprenda y entienda lo que queremos resaltarle en estos puntos. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre el enlace iónico, y por ejemplo tenemos acá que es el enlace iónico, y como le detallamos aquí, es aquel que se establece entre átomos con gran diferencias de electronegatividad. Ahora, es muy importante dejarle a usted bien claro, una vez más, claro, pues ya se lo hemos dicho en otros videos, pero siempre hay que puntualizar que la electronegatividad es la capacidad que puede tener un átomo de atraer electrones hacia su núcleo o centro. Bien, entonces, dicho esto, continuamos con la siguiente pregunta, en esa misma línea de la misma pregunta, y le planteamos acá que el enlace iónico se puede formar de igual forma por la unión de elementos o elementos metálicos y un no metal, es decir, que su formación se da a través de metales y no metales. Entonces, uno de ellos presenta una gran capacidad de aceptar electrones y el otro una baja capacidad. Por esta razón, el enlace iónico se forma por la unión de un elemento metálico que tiene baja electronegatividad con un elemento no metálico que tiene lo que es una alta afinidad electrónica. Dicho esto, pasamos a la siguiente pregunta, esperando que usted vaya entendiendo claramente lo que estamos diciendo. Tenemos aquí, ¿cuál debe ser la diferencia de electronegatividad para establecer un enlace químico? Bueno, los científicos han clasificado lo que es un rango, ¿verdad? Y dice aquí que la diferencia de electronegatividad, perdón, entre los átomos que se unen para formar enlaces debe ser mayor o igual a 1.7. Por ejemplo, si a mí me dan un compuesto X, vamos a decir la molécula de agua, vamos a ver la molécula de agua, yo tengo que descubrir si es un enlace iónico, ¿verdad? Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Haciendo uso de la tabla periódica, yo puedo buscar dentro de sus propiedades periódicas cuál es el rango, una, que tiene la electronegatividad del hidrógeno y la electronegatividad del oxígeno, que son los dos elementos que relacionan a la molécula de agua, H2O. Entonces, dependiendo de si el oxígeno cumple con este rango de ser mayor o igual a 1.7, o si el hidrógeno está dentro de este renglón. Si por ejemplo, no estamos dando o sea, no estamos acertando así de manera clara, sino estamos dándole un ejemplo para que usted lo entienda. Si yo busco el hidrógeno y de casualidad tiene 1.7, igual o mayor a 1.7, ¿verdad? Y busco el oxígeno, pero el oxígeno tiene menos de 1.7. Entonces,
yo puedo decir que sí, que es un enlace iónico. Ahora, estableciendo también la relación de que tiene que ser entre un enlace metálico y un no metal. Son pautas para que usted pueda identificar de una manera u otra el tipo de enlace si es un enlace iónico. Por otro lado, otra información que usted tiene que saber, que ya la hemos dicho en otros vídeos, pero es importante también resaltarlo en este. Y es la pregunta de qué es un ión. Bien, miren, aquí tenemos un ión, como le ponemos acá, es un átomo o grupo de átomos que tienen carga positiva o negativa. Entonces vamos a conocer eso un poquito más. Bien, entonces para continuar afianzando lo que usted sabe, vamos a seguir abordando lo que era el contenido anterior que mencionamos. Y bien, entonces vamos a conocer aquí cómo se forma lo que es un ion positivo. Y como te decimos aquí, cuando los átomos de un elemento metálico pierden uno o más electrones, quedan con un mayor número de cargas positivas, o sea, protones, dando origen a los iones positivos. Entonces, aquí, según te decimos, un ion positivo se le llama cation. Recuerda que en el vídeo anterior te clasificamos cuando un elemento es electropositivo y cuando se convierte en un ion positivo. Pero ahora esos elementos electropositivos y que tienen un ion positivo el ion recibe el nombre de cation cuando es un elemento que se comporta, o sea, se transforma en un ion electropositivo. Entonces, vamos a conocer también cómo se forma lo que es un ion negativo. Y te planteamos aquí que si los átomos de un elemento no metálico reciben uno o más electrones, quedan con un exceso de cargas negativas. Y estas cargas son electrones, dando origen a los iones negativos. Entonces, igual que el anterior, estos iones negativos ya no reciben el nombre solamente de iones negativos, sino que aquí se le llaman aniones. Un ion negativo se llama anión, tal y como te describimos aquí. Ahora, para que entiendas un poquito más, de manera un poco más clara, lo que te estamos diciendo, te vamos a hacer dos ejemplos con cada uno para que tú veas. Bien, antes de esto es importante aclarar un concepto que para muchos es un poco difícil o resulta un poco dificultoso conceptualizar esa parte. Por ejemplo, aquí yo tengo un átomo, pero hay que tener pendiente que un átomo no es lo mismo que una molécula. Un átomo es una partícula pequeña que no puede ser vista a los humanos y está compuesta de otras subpartículas que son electrones, protones y neutrones. Ahora bien, ¿qué es una molécula? Una molécula es una composición de uno o más elementos. Pero lo que te quiero decir aquí es que al principio yo dije uno, que tú elimines ese concepto de tu cabeza y que sepas que una molécula es una composición de varios elementos que pueden ser elementos del mismo elemento. O sea, tú puedes tener una molécula con dos átomos de berilio, por ejemplo, y es una molécula. Ahora tú lo que no puedes decir que un átomo de berilio es una molécula, porque no lo es. Ahí está, entonces eso era lo que queríamos aclarar. Pero bien, aquí tenemos un átomo de berilio, ¿verdad? El átomo de berilio, como bien plantea aquí en la composición del ion positivo, es un átomo metálico. Ahora, si este átomo de berilio está compuesto de 4 electrones, ¿verdad? En toda su estructura o niveles de energía está compuesto con 4 electrones. Pero si este átomo pierde un electrón, por ejemplo, si pierde un electrón y queda solamente con 3, este átomo va a tener más cargas positivas que negativas. Y para que lo veas, te lo vamos a poner ahora. Mira,
Bien, aquí tengo el mismo átomo de berilio, pero con la diferencia de que perdió un electrón. Entonces, en sus niveles de energía solamente tiene 3 electrones, ¿ven? 3 electrones. Entonces, cuando pierde un electrón, este se convierte en un ion positivo o cation. ¿Por qué? Porque perdió una carga negativa. Entonces, su estructura está cargada con más cargas positivas que cargas negativas. Por eso se le llama ion positivo o cation. Entonces, ahora vamos a ver, por eso es su clasificación, electropositivo. Entonces, vamos a poner otro ejemplo y tenemos aquí el oxígeno, que es un elemento no metálico, pero el oxígeno en su estructura está compuesto de 8 electrones, ¿verdad? E igual número de protones y neutrones en su núcleo. Entonces, según plantea aquí, si el átomo, si un átomo no metálico, ¿verdad? Recibe uno o más electrones. Ya aquí él no pierde, sino recibe electrones. Si este recibe un electrón más en su estructura, vendría a formar lo que es un átomo con 9 electrones en su estructura. Entonces, aquí es donde usted se da cuenta del por qué ocurre. Tiene 9 electrones. ¿Y qué es lo que qué te estamos planteando por aquí? Te estamos diciendo que un átomo va a tener o se va a formar un ion negativo dependiendo si el átomo es no metálico. Ahora, cuando este átomo no metálico gana electrón, no importa la cantidad, puede ser 1, 2 o 3, este átomo va a cambiar a un ion negativo porque tiene más cargas negativas que cargas positivas y ese ion recibe el nombre de anión. Entonces aquí tenemos clasificado lo que es un ion electronegativo. Vea, esto que usted ve aquí que dice electropositivo es un pequeño error que tenemos ahí. Entonces ya usted tiene que saber que aquí lo que iba en realidad era electronegativo, para que lo tenga pendiente. Bien, seguimos entonces con algunos elementos que usted tiene que tener en cuenta también con el enlace iónico. Bien, como lo decíamos anteriormente, puntos a tomar en cuenta para el enlace iónico. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de la información que ya le hemos dado anteriormente, usted aquí tiene, con esto que le vamos a decir, la capacidad de poder clasificar un compuesto si es iónico o no con estos puntos que le vamos a dar. Por ejemplo, los elementos con bajas energías de ionización tienden a formar cationes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué es la energía de ionización? Bueno, la energía de ionización es la capacidad que tiene un átomo de arrancar un electrón a otro átomo que se puede encontrar en estado gaseoso o en estado neutro. Bien, entonces volvemos y repetimos, los elementos con baja energía de ionización tienden a formar cationes. Toda esa información de energía, afinidad electrónica y otras informaciones usted la puede encontrar en la tabla periódica. Otro elemento más a tener en cuenta es que los elementos que tienden o tienen alta afinidad electrónica tienden a formar aniones. Recuerde, aniones. Y ya usted sabe el por qué reciben el nombre de aniones y cationes porque lo explicamos anteriormente. Asimismo, usted tiene que tener en cuenta que los metales alcalinos y alcalino térreos tienen más probabilidad de formar cationes. Y por último, que los elementos más aptos para formar aniones son los halógenos y el oxígeno. Ya esta parte es la final. Esperamos que todo lo que se abordó sea de utilidad para sus inquietudes y que haya sido claro en la información que le acabamos de dar. Ya para cerrar,
con broche de oro. Recordarle que nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como Wellington Day Feliz y recordar siempre suscribirse a nuestro canal para que disfrute de toda la información que por acá subimos sobre el área de química y otros elementos más que vamos a estar abordando.